Buenas tardes, compañeras y compañeros y público que nos sigue por las redes sociales. Por Facebook como Congreso Social y por YouTube como Congreso Social México. A nombre del Congreso Social hacia un nuevo constituyente, les damos la más fraternal bienvenida a un foro más. El tema de hoy, martes 12 de marzo del 2024, el cambio climático. Experiencias sobre un tema internacional y particularmente en México. Análisis y propuestas. Con la participación de nuestros ponentes. Jaime, vocero del Congreso Social hacia un nuevo constituyente. A continuación, daré lectura a la introducción del tema. Posteriormente, le daré la voz a nuestros ponentes. Cambio climático y calentamiento global. El cambio climático es el incremento de la temperatura del planeta debido a la emisión de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Y debido a esto, se le considera como la causa central del cambio climático. La producción de energía la hacemos a partir de restos fósiles, como lo es el petróleo, el gas y el carbón. Incrementan la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, los cuales incrementan la temperatura media del planeta, lo que nos lleva al calentamiento global, lo cual agrava el cambio climático. Y esto se debe a que la población, que actualmente rebasa los 8,000 millones, tiene necesidades de todos tipos que hay que solventar: energía, alimentos, sea los recursos que se requieren para atenderlos. Ha crecido desmesuradamente. Consecuencias: derretimiento de los polos glaciales debido al calentamiento global, lo que hace que se derritan y se incremente el nivel del mar, alterando su salinidad, modificando las corrientes oceánicas, lo que hará que se incrementen los huracanes, lo que crea damnificados que serán desplazados debido a las inundaciones, causando daños económicos a las poblaciones afectadas. También los océanos se acidifican, alterando los ciclos de su biodiversidad. Y la desertificación de los suelos, lo que significa la pérdida de tierras fértiles y la desaparición de los hogares de miles de animales de todos tipos, además de dejar de producir alimentos para la humanidad. A continuación, le damos la voz a nuestro compañero Jaime González, de la Liga de Unidad Socialista. Adelante, compañero. Bienvenido. Muchas gracias, Raquel. Voy a tratar una serie de temas, digamos, muy amplios al respecto de la crisis climática que estamos viviendo, pero voy a concentrarme al final en, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución hay ante este problema? Hay que tomar en consideración muy seriamente el hecho de que la crisis climática ya está sobre nosotros. Es decir, no estamos hablando de algo que va a venir en algún futuro que no está claramente determinado. Es algo que ya está sucediendo. El problema que tenemos con esto es que los políticos, los medios de comunicación, influyentes en medios sociales que niegan el cambio climático, que son escépticos, ya no pueden fingir que ignoran lo que realmente está sucediendo. Voy a poner un ejemplo.
el caso del huracán que alcanzó nivel 5 o categoría 5 y que asoló a Acapulco. Esto es un hecho inusitado en la historia meteorológica de México. Digo, probablemente en algún momento en el pasado ocurrió un huracán de categoría 5, pero no fue medido como tal o todavía no existía esta medición. ¿Por qué llegó a ser tan destructivo? Ustedes vieron las escenas, realmente podía derribar edificios, hizo un desastre en todo lo que era la parte de las embarcaciones que estaban. ¿Por qué ocurrió esto? La razón de que llegó a esta intensidad es que había una zona, una masa de agua que se había calentado en exceso enfrente de lo que es el área de Acapulco y este exceso de calentamiento en el agua proviene del cambio climático. A través de los años se han venido acumulando el calentamiento global y el océano ha subido sustancialmente su temperatura. Esto ocasionó que hubiera esta zona de calentamiento y cuando el huracán pasó encima, en cuestión de 48 horas se aceleró enormemente el huracán, llevó mucha humedad hacia las nubes y bueno, pues las consecuencias están a la vista, de todos. Es importante señalar que los huracanes no son producto del cambio climático, son producto del funcionamiento, por así decirlo, del clima en nuestro planeta. Lo que sí es producto del cambio climático es un huracán de categoría 5. Y estos efectos del cambio climático, como vemos, ya no se trata de soñar como, digamos, los que consideraban que a quienes hablamos del cambio climático como un peligro, decían, no, lo que va a suceder es simplemente que en el hemisferio norte los veranos van a ser un poco más cálidos, en el caso de los países que están en zonas tropicales va a haber más lluvias, pero no es nada de lo cual debamos alarmarnos. Como podemos ver, sí nos debemos alarmar. La crisis climática es uno de los principales problemas de nuestro tiempo y puede eclipsar incluso los problemas de las guerras en cuanto a sus consecuencias. Así de grave es la situación. El otro efecto muy claro que están ustedes viendo es la crisis hídrica que hay en México, es decir, la sequía que está azotando a todo el país y que es mi impresión que la Conagua sabe muy bien lo que está ocurriendo, pero no ha sonado la voz de alarma cuando ya estamos en un momento alarmante de esta crisis hídrica. El grupo de científicos que componen el IPCC por sus siglas en inglés, es decir, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, escribió su sexto informe y lo publicó en el año de 2023, más precisamente el 20 de marzo. En ese informe, si ustedes lo buscan, sexto informe del Grupo del Grupo Intergubernamental de Expertos o IPCC, van ustedes a encontrar una descripción mucho más precisa de estas situaciones. Afirman estos expertos, el IPCC pertenece a la ONU, es un grupo organizado por la ONU, y en este informe afirman el ritmo y la escala de lo que ha hecho hasta ahora y los planes actuales son los planes de lo que se ha hecho hasta ahora y los planes actuales son insuficientes para abordar el cambio climático. El informe establece asimismo que se alcanzará un calentamiento global de 1.5 grados en la temperatura promedio del planeta, por 1.5 grados por encima de lo que eran las temperaturas en la etapa preindustrial. Van ustedes a pensar, 1.5 grados no es mucho, pero vean ustedes las catástrofes que están ocurriendo. Ya he mencionado simplemente dos ejemplos de muchos que hay en el mundo.
dicen los expertos, cada incremento de calentamiento global intensificará peligros múltiples y concurrentes. El problema es que se habla mucho del cambio climático, se han establecido conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático, las famosas reuniones COP, y ninguna de ellas ha tomado la iniciativa para agarrar el toro por los cuernos, por así decirlo, es decir, dar soluciones de fondo para poder realmente resolverlo. Esto se va a agravar por el hecho de que la crisis climática es una de varias crisis muy importantes que están ocurriendo a nivel mundial. Voy a mencionar solamente dos adicionales. La primera, la tendencia a que las guerras se están extendiendo. Tenemos la invasión rusa de Ucrania por una parte y tenemos por otra parte la lamentabilísima y dolorosísima invasión de Israel sobre lo que es la franja de Gaza. Permítanme un momento, estoy oyendo, será una alerta que me están poniendo. No es así. Bueno, estaba yo oyendo unos sonidos, dije, a lo mejor me están poniendo alguna alerta. Bueno, la joven activista sueca Greta Thunberg llegó a reunir una cantidad de 6 millones de personas en la movilización que se dio en el año 2022. Y diríamos, bueno, pues, ¿qué movimiento está juntando esto en alguna parte del mundo? Y con eso debería ser suficiente. Pues resulta que no. Desafortunadamente, aún esa movilización tan grande no alcanza. Se necesitan fuerzas sociales que pongan a los responsables de este problema en su lugar. Y para estas fuerzas sociales, pensamos nosotros que el papel de la clase trabajadora son los capitalistas, los dueños de los medios de producción, a que se deshagan ya en un plan bien hecho, mediante una transición bien realizada de lo que es el uso de energías fósiles o de combustibles fósiles, y entremos rápidamente en una transición hacia un conjunto de energías que puedan suplirlas. También tenemos que entrar a una fase para proteger a la naturaleza. El problema del cambio climático está profundamente vinculado con el problema de la destrucción que se está realizando de la naturaleza. En México es verdaderamente lamentable ver que el proyecto del Tren Maya ha creado un boquete de 60 metros de ancho por cientos de kilómetros de largo en la segunda selva más importante de América Latina, es decir, la selva maya. Las selvas tropicales y los manglares, entre lo que son los ecosistemas terrestres, son los que más capacidad tienen de atrapar dióxido de carbono de una manera segura. Yo voy a poner mucho énfasis en que nuestro principal aliado para la crisis climática es la naturaleza y la estamos destruyendo rápidamente. En el sexenio presente hay dos obras que han hecho una enorme destrucción en este sentido. Ustedes sabrán que la refinería de Dos Bocas fue construida sobre un enorme manglar que había ahí. Construyeron esa refinería en el lugar equivocado y no me voy a poner a discutir si está correcto o no construir la refinería, pero sí poner énfasis en que no se ha tenido consideración sobre nuestra principal aliada. La naturaleza hoy en día, es decir, si estamos hablando del mar, las montañas, los ríos, la atmósfera, las plantas, los suelos, etcétera, está hoy absorbiendo más del 50% del dióxido de carbono que producimos
No basta con soluciones tecnocéntricas. Y hay que descartar estas ideas de que va a haber, o estas aparentemente grandes ideas, se van a construir grandes ventiladores que van a absorber, van a jalar aire, van a quitar el dióxido de carbono y con esto vamos a bajar la cantidad de CO2 en la atmósfera. No han hecho bien sus cuentas quienes están proponiendo esto. No tienen la menor idea del tamaño de la magnitud que tiene la atmósfera, y esto simplemente no va a ser suficiente, o más bien dicho, son sueños de que mediante una medida tecnocéntrica vamos a resolver los problemas. Hay otras propuestas muy disparatadas. La de la naturaleza, en cambio, es algo que ya tenemos, es algo bien conocido, y que podemos empezar un proceso de restauración de las obras, de las zonas afectadas. El gobierno de AMLO ha dicho que ahí van a plantar árboles para compensar por los árboles que han derribado. Están en las decenas de millones de árboles los que han sido derribados en el Tren Maya. Esto de plantar frutales es absurdo. Nunca los frutales o una zona agrícola va a poder sustituir el poder que tiene la selva tropical para poder absorber, secuestrar es la palabra técnica que es empleada, la cantidad de dióxido de carbono, las cantidades de dióxido de carbono que compensen los árboles que han sido derivados. Al contrario, las superficies agrícolas pueden contribuir a la producción. Para esta plantación de árboles es totalmente equivocada. El problema social es, después de la consideración de la naturaleza, la solución más importante que tenemos a la mano. Una coalición de fuerzas, de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, de pueblos originarios y otros aliados que tenemos en la sociedad puede hacer posible que formar un gobierno que lleve a cabo una planificación ecosocialista. ¿Qué queremos decir con esto? En primer lugar, una producción que se planifique desde el punto de vista del valor de lo que se está produciendo, no del lucro. El capitalismo tiene el problema de que es un sistema muy dinámico, puede producir muy rápidamente, hacer crecer muy rápidamente los medios de producción, pero lo hace con objetivos de lucro, no para cubrir las necesidades humanas. También necesitamos producir cosas que no van a ser consideradas rentables, pero que son indispensables para lo que estamos diciendo. Otro aspecto que hay que poner mucho énfasis es el hecho de que la producción de CO2 o la huella de CO2 que dejan las distintas clases sociales es muy desigual. El 1% de la población más rica del planeta produce. Adelante. ¿Continúo? Muy bien. Entonces, hay un ejemplo muy bueno de cómo la transición nos va a significar, esta transición que estamos hablando, no va a significar el desempleo de quienes trabajan hoy en las industrias que utilizan estos combustibles fósiles o los producen, que es el ejemplo de trabajadores de las plataformas marinas escocesas que han creado todo un programa, vamos a llamarle, de transición para el hecho de que los nuevos centros de trabajo que se están creando, como pueden ser las plantas generadoras en base a energía fotovoltaica, eólica, geotérmica, etcétera, estas nuevas plantas darán trabajo a los trabajadores que decidan aprovechar esta parte de la plataforma. Obviamente se necesita una contratación colectiva con fuertes sindicatos de base en todas las plataformas marinas para poder asegurar,
esta transición. Una energía pública para el bien público. Esto no se puede hacer mediante empresas privadas. Lo tiene. Entonces, esta solución social, que es un movimiento que encaminado primero a hacer exigencias y demandas y posteriormente llevar este movimiento a que tome el poder, este gran movimiento que tome el poder político, es la solución que se necesita. Nada que sea menor a esta solución va a poder resolver el problema del cambio climático. El problema, termino con un comentario muy rápido sobre las soluciones técnicas. Sí existen soluciones técnicas. Hoy hay soluciones técnicas para poder sustituir los combustibles fósiles. No nada más está la energía fotovoltaica y eólica, sino portafolios completos, es decir, grupos de soluciones que pueden brindar todo, que pueden crear toda la energía necesaria, incluso para una gran ciudad como sería la Ciudad de México o cualquier otra de las grandes ciudades del país, sin producir tanta contaminación. Sí debo advertirles que no nos vamos a deshacer de los combustibles fósiles de la noche a la mañana. La transición tiene que estar bien planificada y va a requerir el uso de formas transitorias en las que la energía eólica y la energía fotovoltaica sean complementadas con producción a base de electricidad a base de gas. Esta sería una solución transitoria en tanto se encuentra una manera de poder tener una producción estable de electricidad. Ni la energía eólica ni la fotovoltaica por su propia naturaleza son estables. Entonces, tenemos que pensar en soluciones. Yo no digo nosotros vamos a dar las soluciones técnicas. Esto será una cuestión de expertos que planifiquen correctamente. Esto es lo que tenía que decir y muchas gracias. Y aquí estaría al pendiente de los comentarios y obviamente de lo que va a decir mi compañero ponente. Gracias por la invitación. Gracias por compartir contigo, Jaime. En general estoy de acuerdo con lo que planteas. Yo solamente quisiera puntualizar algunos puntos, ¿no? Para empezar, la devastación ambiental que existe se puede resumir con aquella frase célebre de Carlos Marx que tiene vigencia. El capitalismo destruye a sus dos fuentes de riqueza, a la naturaleza y a la fuerza de trabajo. Y en eso estamos. ¿Y por qué hago énfasis en esta frase célebre que tiene pues mucha fuerza actualmente? Por una sencilla razón. Resulta de que desde los centros de poder nos echan a los de a pie, a los ciudadanos en común, que tenemos la culpa de lo que está pasando. Y la verdad, todos sabemos que ni tú, ni yo, ni los obreros, ni los campesinos tenemos una flotilla de autos o nuestro avión particular, y esos son los que contaminan de verdad, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Europa con los agricultores, porque ya ves que una cuestión que agrava la situación es la emisión de gas metano por las reses y cosas de ese tipo. Bueno, pues está ahí, hay una lucha fuerte y un agricultor europeo dice, oiga, pero mi tractor, lo que se gasta un avión, un Airbus 315 en un vuelo de 8 horas, mi tractor se lo gasta en 50 años. O sea, para que se vean las diferencias abismales de quién contamina más. En ese sentido, decimos, el peso de esta frase de Marx es muy fuerte y quien sigue destruyendo al mundo, a nuestra casa, pues es el capitalismo, definitivamente. Claro, también nosotros por falta de cultura nos pasan muchas cosas, pero que ahorita voy para esa otra parte, pero no contaminamos tanto como ellos, pues. ¿Por qué? Porque pues uno no produce las gasolinas,
nos las venden, los autos no los fabricamos nosotros, ellos los construyen, es decir, somos, como dicen, usados simplemente, y nos echan la culpa de algo que pues estamos viviendo y vamos a vivir las consecuencias. ¿Por qué? Porque el derretimiento de los polos, en efecto, producto de todo lo que está pasando, de esta contaminación y calentamiento, pues va a traer, bueno, ya hay problemas, pero va a traer unos muy fuertes. En el caso específico de México, pues imaginemos, nomás imaginemos, espero que no pase por muchas cosas ahorita que vamos a platicar, que se incremente el nivel del mar, pues muchas ciudades en nuestro país, y no nada más en nuestro país, o muchas islas en Indonesia, por ejemplo, pues van a quedar cubiertas, ¿no? Y se van a formar, o hacer grandes migraciones de gente que van a requerir muchas cosas, ¿no? Casa, sustento, todo. Y esto, pues, habría que también irlo previniendo para ver dónde construimos las ciudades, puntos de resistencia, digo de resistencia por usar una palabra, pero de salvamento, de cuidado de esas situaciones que puede vivir esa gente en estos lugares, ¿no? O sea, hay que ir previendo eso, cosa que poco se hace, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en eso porque es un peligro latente que está allí. Ahora bien, mencionaba esto porque este es un tema de muchas aristas, ¿no? Que no acabaríamos. Yo solamente quiero mencionar algunos puntos porque ni soy especialista ni nada, me metí aquí porque me invitaron así como de emergente, pero bueno, resulta de que otro problema, por ejemplo, para ver quién tiene la culpa de lo que está pasando, por ejemplo, con la cuestión del agua. Resulta que Conagua, por ejemplo, en 1995 dio una concesión al Grupo Modelo en Zacatecas para crear la fábrica más grande productora de cerveza. Y aquí tengo unos datos, déjenme ver si los encuentro, para mencionarles las cantidades de extracción que hace el Grupo Modelo. Bueno, para recordar, Zacatecas es un lugar semidesértico, le falta agua, y dieron la concesión allí para varios pozos en un río subterráneo que pasa allí donde están las instalaciones, y se permite perforar hasta 250 metros, y ellos han perforado hasta 500, porque ya han saqueado tanto. Y aquí hay un dato muy interesante: diariamente se producen 22 millones de cervezas, y para producir una cerveza no es un litro de cerveza, no se requiere un litro de agua, se requieren más. Entonces dices, pues es un saqueo impresionante, ¿no? Y bueno, ahí hay datos que tú conoces mejor que yo, nada más enuncio y esto viene pues desde Salinas de Gortari, ¿no? Que les dio la concesión, y dice: Grupo Modelo de Zacatecas consume casi 12,000 millones de litros de agua al año, la cual está entre 15 y 18 pozos al amparo de 13 concesiones federales. Entonces, allí, otro caso también que es muy grave que está pasando, específicamente en San Cristóbal de las Casas, también con el agua. Resulta de que se le dan concesiones a la Coca-Cola, y bueno, es más barata la Coca-Cola que el agua, porque el agua se las están tandeando 2 o 3 veces por semana. ¿Y esto qué trae como consecuencias? Pues muchas enfermedades, diabetes, obesidad, bueno, que te sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Y todo por qué? Porque el Estado, mediante Conagua, hizo estas concesiones, y además se las acaba de renovar por 20 años más. Entonces, dice uno, ¿dónde estamos? ¿Quién me defiende? Entonces, muchas de las políticas públicas que se hacen en este país no son para resolver los problemas de los mexicanos. Ahora dirán, es que genera empleos. Sí, pero veamos o pongamos sobre la mesa el número de empleos, salarios, que son de miseria, la verdad, en esas zonas, y cuántos empleos genera y cuántos males genera. Y si vemos para remediar la situación de las enfermedades de la gente, pues nos sale más caro el caldo que las albóndigas, como decimos nosotros los mexicanos, ¿no? Porque mucha gente se nos muere, y digo, esas son situaciones, y hay mucho más que verse, pues es agua que ya lleva en sí, pero el agua que necesitó para desarrollarse,
es mucha. Entonces somos un transferente de materia prima y de este preciado líquido. Por eso muchas empresas vienen a instalarse aquí. Yo recuerdo hace años que andábamos por Michoacán, que veíamos a muchos japoneses que alquilaban las tierras. Y pero ¿qué hacen los pinches japoneses aquí? Bueno, pues alquilaban las tierras para sembrar melones, por ejemplo, y toda la cosecha, vámonos para su país. O sea, fíjate nada más cómo el Estado mexicano permite ese tipo de cosas. Y bueno, generan empleo, pues ni siquiera generan empleo, porque hoy con las tecnologías que existen, pues ya casi se mecanizan esa gente que tiene mucho dinero, ¿no? Ya no es como antes, pues ya se ha transformado radicalmente ese tipo de cosas. Entonces, son de las cosas que yo pues quiero mencionar, y otras ya de un poco de más largo plazo. Pues la Tierra ha sufrido cambios impresionantes en digamos, en su reloj geológico, que pues para ellos la Tierra, que tiene, según los expertos, más de 400 años de vida y que le faltan otros tantos, pues, ¿qué son 100 años para la Tierra? Nada realmente, ¿no? Y yo pongo un ejemplo. Luego, hace años fui a Zacatecas, parece que en 2011, y pues fuimos a comer y el agua escaseaba. Y bueno, ya platicando con la gente nos decía que hacía 11 años, no recuerdo si 11 o 9 años, pero de todas maneras son muchos años, que no había llovido. Y dices, ¿qué pasa, no? Cuando ya desde el siglo pasado yo recuerdo que los gringos metían aviones para desviar los huracanes hacia Estados Unidos. O sea que ellos han estado desarrollando tecnología para poder, pues, llevarse cosas que no les corresponden por la naturaleza. Es decir, que hay muchas tecnologías que quizás no conocemos para poder hacer llover como lo están haciendo en Dubái, ¿no? Pues hay técnicas para hacerlo con nitrato de plata y cosas de ese tipo. Por último, quisiera decir que principalmente quien ha generado todo esto, pues es el capitalismo, y no en abstracto, sino que tiene nombre y apellido, junto con el Estado, en el caso nuestro, de nuestro país, el Estado mexicano, en los casos que he puesto de ejemplos, ¿no? Pero no son los únicos. Si vemos, por ejemplo, el caso de Tesla, que se va a instalar al norte de nuestro país, producir un auto también requiere de agua, ¿no? Requiere de agua. Y cuando no hay voluntad, como tú lo mencionabas, para resolver los problemas, ¿por qué no se traen el agua del sureste de México, donde se encuentran las grandes reservas de agua dulce? Porque no es rentable, simplemente. Pero ¿qué tal? En tiempos del petróleo se hicieron los famosos oleoductos hasta Texas, ¿no? Porque era rentable. Es decir, nos manipula el Estado, el capital, y nosotros, como tú bien lo planteas, pues debemos de tomar conciencia y generar alternativas, ¿no? Alternativas en general que pasa precisamente por la toma de conciencia, ser un consumo consciente de las cosas y unirnos. ¿Por qué? Porque una cuestión del sistema capitalista actualmente es de que nos ha dividido de muchas maneras, a los ecologistas por acá, a los obreros por acá, a los estudiantes por acá, campesinos por acá, feministas. Todo mundo está en su lucha, que son justas, pero tienen un tronco en común. El generador de todos los problemas es el sistema. Y aquí la izquierda, o lo que llamábamos izquierda, que yo tengo otra concepción, yo llamo que deberían ser comunistas, revolucionarios o marxistas, socialistas, comunistas o revolucionarios, que son antisistémicos, deberían de unificar todas estas luchas precisamente para enfrentar a quienes están en el poder y poder avanzar y desarrollar una conciencia crítica para poder nosotros desde abajo dar respuestas, porque si estamos esperando que el sistema no las dé, pues no va a pasar, no va a pasar. Yo ahorita que hablabas del Tren Maya, digo, pues el sistema se impone, y se impone por la fuerza finalmente. Si no lo hace con argumentos, lo hace por la fuerza, ¿no? Y así ha sido la historia del sistema capitalista.
Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que a las mineras, que tanta contaminación y destrucción han hecho en nuestro país por siglos, pues siguen allí, sus concesiones, ¿no? No pasa nada. No pasa nada si tú bueno, si nos hemos dado cuenta, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Hay por ahí gritos, pero no, en esencia siguen funcionando. Está el caso de Ayotzinapa, que tiene esa vertiente que no ha querido ser analizada. La mina que está allá al lado, pues hay grupos armados protegiendo, no ven tantas cosas que no voy a meter simplemente. Entonces, sí es grave la situación y la única salida inmediata, porque hay otras ya en lo particular, si no hay que construirlas, que es nuestra tarea, es tomar conciencia de lo que está pasando y poder impulsar colectivamente salidas para pues, poder rescatar al planeta, porque estuviéramos de acuerdo, ¿no? Finalmente es nuestra casa y estamos consumiendo más y no le damos tiempo a la madre naturaleza que se reponga, porque ella se repone como pues, tiene vida, ¿no? Tiene vida. Está el caso, por ejemplo, de Chapultepec. Un año se le dejó no sin funcionamiento, sino que no fuera la gente y se recuperó. Y con la pandemia, pues pasó lo mismo, el campo floreció y bueno, cosas así. Necesita tiempo, pero si por ejemplo sacamos la materia prima, en este caso, por ejemplo, el agua, pues no se alcanzan los mantos freáticos a llenarse, a reponerse, ¿no? Entonces, sí estamos exagerando. Y digo estamos porque pues finalmente somos parte del sistema, nos guste o no nos guste, pero quien tiene más culpa son los capitalistas que no generan políticas para evitar este tipo de situación. Ahora, tecnológicamente, científicamente, sí hay alternativas, pero repito, no son costeables para el sistema, por eso no las implementa. Ese es un gran problema que tenemos y que pues habría que visualizar. Yo era lo que quería comentar muy rápidamente, no quiero meterme en más cosas porque, repito, es un tema muy amplio que tiene muchas aristas, pero sí hay que pensar en soluciones desde abajo y con los de abajo. Por ejemplo, pensar en economías, la economía social, en donde se reivindica el valor de uso no el valor, el precio de los productos, sino el valor y tendernos la mano, ser recíprocos, o sea, este tipo de valores que requerimos como humanos, porque si no el mismo sistema nos ha separado, nos ha individualizado, y si nosotros no nos autorrescatamos colectivamente, pues la verdad que vamos a seguir en esta vorágine en donde nos llevan a la destrucción. Pues gracias, Jaime. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Un jugador emergente a esta cancha y pues estamos haciendo muy buen equipo. Vamos a poder alimentar las aportaciones de uno con las aportaciones del otro. Muchísimas gracias, Antonio. Quiero ahora tratar el tema de la enorme desigualdad en el uso de energía. Antonio tocó el tema. Vamos a concentrarnos sobre el hecho de que un grupo muy pequeño de la sociedad, el 1% de la gente, que son los más ricos, están produciendo lo que llamamos una huella de dióxido de carbono mucho más grande de lo que sería, de lo que les corresponde. No solo eso, hacen muchísimo daño. Dense ustedes, por ejemplo, piensen en este cohete que lanzaron con varios millonarios. Adelante. ¿Continúo? Muy bien. Entonces, hay un ejemplo muy bueno de cómo la transición nos va a significar, esta transición que estamos hablando, no va a significar el desempleo de quienes trabajan hoy en las industrias que utilizan estos combustibles fósiles o los producen, que es el ejemplo de trabajadores de las plataformas marinas escocesas que han creado todo un programa, vamos a llamarle, de transición para el hecho
de que los nuevos centros de trabajo que se están creando, como pueden ser las plantas generadoras en base a energía fotovoltaica, eólica, geotérmica, etcétera, estas nuevas plantas darán trabajo a los trabajadores que decidan aprovechar esta parte de la plataforma. Obviamente se necesita una contratación colectiva con fuertes sindicatos de base en todas las plataformas marinas para poder asegurar, esta transición. Una energía pública para el bien público. Esto no se puede hacer mediante empresas privadas. Lo tiene. Entonces, esta solución social, que es un movimiento que encaminado primero a hacer exigencias y demandas y posteriormente llevar este movimiento a que tome el poder, este gran movimiento que tome el poder político, es la solución que se necesita. Nada que sea menor a esta solución va a poder resolver el problema del cambio climático. El problema, termino con un comentario muy rápido sobre las soluciones técnicas. Sí existen soluciones técnicas. Hoy hay soluciones técnicas para poder sustituir los combustibles fósiles. No nada más está la energía fotovoltaica y eólica, sino portafolios completos, es decir, grupos de soluciones que pueden que pueden crear toda la energía necesaria, incluso para una gran ciudad como sería la Ciudad de México o cualquier otra de las grandes ciudades del país, sin producir tanta contaminación. Sí debo advertirles que no nos vamos a deshacer de los combustibles fósiles de la noche a la mañana. La transición tiene que estar bien planificada y va a requerir el uso de formas transitorias en las que la energía eólica y la energía fotovoltaica sean complementadas con producción a base de electricidad a base de gas. Esta sería una solución transitoria en tanto se encuentra una manera de poder tener una producción estable de electricidad. Ni la energía eólica ni la fotovoltaica por su propia naturaleza son estables. Entonces, tenemos que pensar en soluciones. Yo no digo nosotros vamos a dar las soluciones técnicas. Esto será una cuestión de expertos que planifiquen correctamente. Esto es lo que tenía que decir y muchas gracias. Y aquí estaría al pendiente de los comentarios y obviamente de lo que va a decir mi compañero ponente. Gracias por la invitación. Gracias por compartir contigo, Jaime. En general estoy de acuerdo con lo que planteas. Yo solamente quisiera puntualizar algunos puntos, ¿no? Para empezar, la devastación ambiental que existe se puede resumir con aquella frase célebre de Carlos Marx que tiene vigencia. El capitalismo destruye a sus dos fuentes de riqueza, a la naturaleza y a la fuerza de trabajo. Y en eso estamos. ¿Y por qué hago énfasis en esta frase célebre que tiene pues mucha fuerza actualmente? Por una sencilla razón. Resulta de que desde los centros de poder nos echan a los de a pie, a los ciudadanos en común que tenemos la culpa de lo que está pasando. Y la verdad, todos sabemos que ni tú, ni yo, ni los obreros, ni los campesinos tenemos una flotilla de autos o nuestro avión particular, y esos son los que contaminan de verdad, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Europa con los agricultores, porque ya ves que una cuestión que agrava la situación es la emisión de gas metano por las reses y cosas de ese tipo. Bueno, pues está ahí, hay una lucha fuerte y un agricultor europeo dice, oiga, pero mi tractor, lo que se gasta un avión, un Airbus 315, en un vuelo de 8 horas,
mi tractor se lo gasta en 50 años. O sea, para que se vean las diferencias abismales de quién contamina más. En ese sentido decimos el peso de esta frase de Marx es muy fuerte y quien sigue destruyendo al mundo, a nuestra casa, pues es el capitalismo, definitivamente. Claro, también nosotros por falta de cultura nos pasan muchas cosas, pero que ahorita voy para esa otra parte, pero no contaminamos tanto como ellos, pues. ¿Por qué? Porque pues uno no produce las gasolinas, no las venden, los autos no los fabricamos nosotros, ellos los construyen, es decir, somos, como dicen, usados simplemente, y nos echan la culpa de algo que pues estamos viviendo y vamos a vivir las consecuencias. ¿Por qué? Porque el derretimiento de los polos, en efecto, producto de todo lo que está pasando, de esta contaminación y calentamiento, pues va a traer, bueno, ya hay problemas, pero va a traer unos muy fuertes. En el caso específico de México, pues imaginemos, nomás imaginemos, espero que no pase por muchas cosas ahorita que vamos a platicar, que se incremente el nivel del mar, pues muchas ciudades en nuestro país, y no nada más en nuestro país, o muchas islas en Indonesia, por ejemplo, pues van a quedar cubiertas, ¿no? Y se van a formar o hacer grandes migraciones de gente que van a requerir muchas cosas, ¿no? Casa, sustento, todo. Y esto, pues, habría que también irlo previniendo para ver dónde construimos las ciudades, puntos de resistencia, digo de resistencia por usar una palabra, pero de salvamento, de cuidado de esas situaciones que puede vivir esa gente en estos lugares, ¿no? O sea, hay que ir previendo eso, cosa que poco se hace, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en eso porque es un peligro latente que está allí. Ahora bien, mencionaba esto porque este es un tema de muchas aristas, ¿no? Que no acabaríamos. Yo solamente quiero mencionar algunos puntos porque ni soy especialista ni nada, me metí aquí porque me invitaron así como de emergente, pero bueno, resulta de que otro problema, por ejemplo, para ver quién tiene la culpa de lo que está pasando, por ejemplo, con la cuestión del agua. Resulta que Conagua, por ejemplo, en 1995 dio una concesión al Grupo Modelo en Zacatecas para crear la fábrica más grande productora de cerveza. Y aquí tengo unos datos, déjenme ver si los encuentro, para mencionarles las cantidades de extracción que hace el Grupo Modelo. Bueno, para recordar, Zacatecas es un lugar semidesértico, le falta agua, y dieron la concesión allí para varios pozos en un río subterráneo que pasa allí donde están las instalaciones, y se permite perforar hasta 250 metros, y ellos han perforado hasta 500, porque ya han saqueado tanto. Y aquí hay un dato muy interesante: diariamente se producen 22 millones de cervezas, y para producir una cerveza no es un litro de cerveza, no se requiere un litro de agua, se requieren más. Entonces dices, pues es un saqueo impresionante, ¿no? Y bueno, ahí hay datos que tú conoces mejor que yo, nada más enuncio y esto viene pues desde Salinas de Gortari, ¿no? Que les dio la concesión, y dice: Grupo Modelo de Zacatecas consume casi 12,000 millones de litros de agua al año, la cual está entre 15 y 18 pozos al amparo de 13 concesiones federales. Entonces, allí, otro caso también que es muy grave que está pasando, específicamente en San Cristóbal de las Casas, también con el agua. Resulta de que se le dan concesiones a la Coca-Cola, y bueno, es más barata la Coca-Cola que el agua, porque el agua se las están tandeando 2 o 3 veces por semana. ¿Y esto qué trae como consecuencias? Pues muchas enfermedades, diabetes, obesidad, bueno, que te sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Y todo por qué? Porque el Estado, mediante Conagua, hizo estas concesiones, y además se las acaba de renovar por 20 años más. Entonces, dice uno, ¿dónde estamos? ¿Quién me defiende?
Entonces, muchas de las políticas públicas que se hacen en este país no son para resolver los problemas de los mexicanos. Ahora dirán, es que genera empleos. Sí, pero veamos o pongamos sobre la mesa el número de empleos, salarios, que son de miseria, la verdad, en esas zonas, y cuántos empleos genera y cuántos males genera. Y si vemos para remediar la situación de las enfermedades de la gente, pues nos sale más caro el caldo que las albóndigas, como decimos nosotros los mexicanos, ¿no? Porque mucha gente se nos muere, y digo, esas son situaciones, y hay mucho más que verse, pues es agua que ya lleva en sí, pero el agua que necesitó para desarrollarse es mucha. Entonces somos un transferente de materia prima y de este preciado líquido. Por eso muchas empresas vienen a instalarse aquí. Yo recuerdo hace años que andábamos por Michoacán, que veíamos a muchos japoneses que alquilaban las tierras. Pero ¿qué hacen los pinches japoneses aquí? Bueno, pues alquilaban las tierras para sembrar melones, por ejemplo, y toda la cosecha, vámonos para su país. O sea, fíjate nada más cómo el Estado mexicano permite ese tipo de cosas. Y bueno, generan empleo, pues ni siquiera generan empleo, porque hoy con las tecnologías que existen, pues ya casi se mecanizan esa gente que tiene mucho dinero, ¿no? Ya no es como antes, pues ya se ha transformado radicalmente ese tipo de cosas. Entonces, son de las cosas que yo pues quiero mencionar, y otras ya de un poco de más largo plazo. Pues la Tierra ha sufrido cambios impresionantes digamos, en su reloj geológico, que pues para ellos, la Tierra, que tiene, según los expertos, más de 400 años de vida y que le faltan otros tantos, pues, ¿qué son 100 años para la Tierra? Nada, nada realmente, ¿no? Y yo pongo un ejemplo. Luego, hace años fui a Zacatecas, parece que en 2011, y pues fuimos a comer y el agua escaseaba. Y bueno, ya platicando con la gente nos decía que hacía 11 años, no recuerdo si 11 o 9 años, pero de todas maneras son muchos años, que no había llovido. Dices, ¿qué pasa, no? Cuando ya desde el siglo pasado yo recuerdo que los gringos metían aviones para desviar los huracanes hacia Estados Unidos. O sea que ellos han estado desarrollando tecnología para poder, pues, llevarse cosas que no les corresponden por la naturaleza. Es decir, que hay muchas tecnologías que quizás no conocemos para poder hacer llover como lo están haciendo en Dubái, ¿no? Pues hay técnicas para hacerlo con nitrato de plata y cosas de ese tipo. Por último, quisiera decir que principalmente quien ha generado todo esto, pues es el capitalismo, y no en abstracto, sino que tiene nombre y apellido, junto con el Estado, en el caso nuestro, de nuestro país, el Estado mexicano, en los casos que he puesto de ejemplos, ¿no? Pero no son los únicos. Si vemos, por ejemplo, el caso de Tesla, que se va a instalar al norte de nuestro país, producir un auto también requiere de agua, ¿no? Requiere de agua. Y cuando no hay voluntad, como tú lo mencionabas, para resolver los problemas, ¿por qué no se traen el agua del sureste de México, donde se encuentran las grandes reservas de agua dulce? Porque no es rentable, simplemente. Pero ¿qué tal? En tiempos del petróleo se hicieron los famosos oleoductos hasta Texas, ¿no? Porque era rentable. Es decir, nos manipula el Estado, el capital, y nosotros, como tú bien lo planteas, pues debemos de tomar conciencia y generar alternativas, ¿no? Alternativas en general que pasa precisamente por la toma de conciencia, ser un consumo consciente de las cosas, y unirnos. ¿Por qué? Porque una cuestión del sistema capitalista actualmente es de que nos ha dividido de muchas maneras, a los ecologistas por acá, a los obreros por acá, a los estudiantes por acá, campesinos por acá, feministas. Todo mundo está en su lucha, que son justas, pero tienen un tronco en común. El generador de todos los problemas es el sistema. Y aquí la izquierda, o lo que
llamábamos izquierda, que yo tengo otra concepción, yo llamo que deberían ser comunistas, revolucionarios o marxistas, socialistas, comunistas o revolucionarios, que son antisistémicos, deberían de unificar todas estas luchas precisamente para enfrentar a quienes están en el poder y poder avanzar y desarrollar una conciencia crítica para poder nosotros desde abajo dar respuestas, porque si estamos esperando que el sistema no las dé, pues no va a pasar, no va a pasar. Yo ahorita que hablabas del Tren Maya, digo, pues el sistema se impone y se impone por la fuerza finalmente, si no lo hace con argumentos, lo hace por la fuerza, ¿no? Y así ha sido la historia del sistema capitalista. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que a las mineras, que tanta contaminación y destrucción han hecho en nuestro país por siglos, pues siguen allí, sus concesiones, ¿no? No pasa nada. No pasa nada si tú bueno, si nos hemos dado cuenta, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Hay por ahí gritos, pero no, en esencia siguen funcionando. Está el caso de Ayotzinapa, que tiene esa vertiente que no ha querido ser analizada. La mina que está allá al lado, pues hay grupos armados protegiendo, no ven tantas cosas que no voy a meter simplemente. Entonces, sí es grave la situación y la única salida inmediata, porque hay otras ya en lo particular, si no hay que construirlas, que es nuestra tarea, es tomar conciencia de lo que está pasando y poder impulsar colectivamente salidas para pues, poder rescatar al planeta, porque estuviéramos de acuerdo, ¿no? Finalmente es nuestra casa y estamos consumiendo más y no le damos tiempo a la madre naturaleza que se reponga, porque ella se repone como pues, tiene vida, ¿no? Tiene vida. Está el caso, por ejemplo, de Chapultepec, un año se le dejó no sin funcionamiento, sino que no fuera la gente y se recuperó. Y con la pandemia, pues pasó lo mismo, el campo floreció y bueno, cosas así. Necesita tiempo, pero si por ejemplo le sacamos la materia prima, en este caso, por ejemplo, el agua, pues no se alcanzan los mantos freáticos a llenarse, a reponerse, ¿no? Entonces, sí estamos exagerando, y digo estamos porque pues finalmente somos parte del sistema, nos guste o no nos guste, pero quien tiene más culpa son los capitalistas que no generan políticas para evitar este tipo de situación. Ahora, tecnológicamente, científicamente, sí hay alternativas, pero repito, no son costeables para el sistema, por eso no las implementa. Ese es un gran problema que tenemos y que pues habría que visualizar. Yo era lo que quería comentar muy rápidamente, no quiero meterme en más cosas porque, repito, es un tema muy amplio que tiene muchas aristas, pero sí hay que pensar en soluciones desde abajo y con los de abajo. Por ejemplo, pensar en economías, la economía social, en donde se reivindica el valor de uso no el valor, el precio de los productos, sino el valor y tendernos la mano, ser recíprocos, o sea, este tipo de valores que requerimos como humanos, porque si no el mismo sistema nos ha separado, nos ha individualizado, y si nosotros no nos autorrescatamos colectivamente, pues la verdad que vamos a seguir en esta vorágine en donde nos llevan a la destrucción. Pues gracias, Jaime. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Un jugador emergente a esta cancha y pues estamos haciendo muy buen equipo. Vamos a poder alimentar las aportaciones de uno con las aportaciones del otro. Muchísimas gracias, Antonio. Quiero ahora tratar el tema de la enorme desigualdad en el uso de energía. Antonio tocó el tema. Vamos a concentrarnos sobre el hecho de que un grupo muy pequeño de la sociedad, el 1% de la gente, que son los más ricos, están produciendo lo que llamamos una huella de dióxido de carbono mucho más grande de lo que sería, de lo que les corresponde. No solo eso, hacen muchísimo daño. Dense ustedes, por ejemplo, piensen en este cohete que lanzaron
con varios mil millonarios